Hola, hoy nos encontramos con David Vargas, Andrés Felipe Huertas, Juan Camilo Cardona y quien les habla, Juliet Viviana Pinzón. El día de hoy vamos a hablar sobre lesiones deportivas más frecuentes en el fútbol. Nosotros nos basamos en un archivo que trata sobre la incidencia de lesiones osteomusculares en futbolistas profesionales. Durante las prácticas pueden producirse gran variedad de lesiones. Podemos evidenciar en el artículo pues que uno de las zonas más afectadas en cuanto a lesiones en el fútbol encontramos lo que es la rodilla, el tobillo y el pie, principalmente con esguince y con contusiones. Por este motivo, elegimos lo que es la lesión esguince de tobillo, puesto que es una de las lesiones más frecuentes en nuestro deporte. Los esguinces de tobillo laterales suelen producirse cuando la tensión se aplica en el tobillo durante una flexión plantar y una inversión. Los tendones de los peroneos pueden absorber parte de este esguince. Los esguinces de la parte medial del tobillo son menos comunes, ya que el ligamento del deltoideo es fuerte y por la estructura ósea del tobillo. El tiempo de recuperación en sí del tejido de un esguince de tobillo leve a moderado puede tardarse completamente más o menos de 7 a 15 días. En cuanto al tiempo de recuperación del tejido, encontramos ya, pues según el tipo de esguince, encontramos primeramente el esguince de grado 1. En este la articulación apenas pierde la funcionalidad, es algo muy leve, las fibras no están rotas, entonces es más o menos una recuperación entre 0 y 3 días. Luego ya encontraríamos lo que es el esguince grado 2, en este ya pues encontramos una rotura parcial de las fibras, con pérdida de movilidad, dolor, edema y una dificultad en cuanto a soportar el propio peso de la persona. Luego encontramos lo que es el esguince de grado 3. Este trata de una rotura ya completamente de las fibras. Este ya pierde completamente lo que es la función articular y este sufre pues principalmente un dolor fuerte y una inflamación ya severa. La recuperación aproximadamente es de 5 semanas hasta un año. Bueno, el mecanismo de lesión, primero que todo vamos a hablar de cómo se presenta. El desguince se presenta cuando un ligamento se sujeta o se altera de la articulación debido, bueno, a un movimiento, a lo que pasa en el función de juego o en un entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Se puede desgarrar totalmente o porcentualmente. Las causas, bueno, las causas del desguince es la flexión o la torsión que puede haber, ya sea la fatiga muscular, un golpe o bueno, varias cosas. Bueno, los factores intrínsecos y extrínsecos. Vamos a hablar de los factores intrínsecos. Encontramos que existen varios factores donde involucran la fatiga muscular y las alteraciones. También puede haber un desbalance de la extremidad izquierda y derecha. En los factores extrínsecos tenemos los factores de riesgo extrínsecos de lesiones del desguince, ya sea un golpe, como lo venía diciendo, una fatiga muscular, escaso de entrenamiento, un calentamiento inadecuado y varias cosas más. Bueno, acá vamos a explicar los factores de riesgo. Como lo venía diciendo, el factor de falta de entrenamiento, donde hay poca intensidad, los músculos se van inhabilitando, puede haber una ruptura mayor, donde está la fatiga, que puede ser la fatiga muscular, que esté cansada o en una competición y provoca una fatiga muscular. En calentamiento inadecuado, pues tenemos ya sea en una acción de juego, en un partido, una competencia o un entrenamiento, se puede calentar mal y esta fatiga se puede alterar. Bueno, las condiciones ambientales tenemos que sea la superficie resbaladiza, terreno de juego en mal estado, campo mojado o campo lluvioso. Por último tenemos la protección de eficiencia, que es el caso mediante entrenamientos de primera base. ¿Cómo es esto? Si se está entrenando por primera vez, tener en cuenta siempre fortalecer esa extremidad de los músculos o grupos musculares. Bien, en cuanto a las medidas preventivas de la parte educativa, tenemos la primera, que como tal es mejorar la ejecución en la técnica de transporte del balón. ¿Por qué? Porque a la hora de transportar balón, algunas veces por una mala técnica, los jugadores o los futbolistas tienden a ingresar, a tener inversión, perdón, y por ende tienden a lesionarse los tobillos de manera abrupta. Como segunda medida, tendríamos el cuidado a la hora de recepcionar. Entender que a la hora de recepcionar para disputar un balón, en el salto,
tienen que aprender a recepcionar para que eviten, lógicamente, la lesión del tobillo, que se les vaya de un lado o del otro, valga la redundancia, perdón, en este orden de ideas, para poder evitar como tal la lesión de nuestro deportista y así, lógicamente, que tenga una base sustentable en cuanto a la parte muscular. Y por último, el fortalecimiento de los músculos estabilizadores del tobillo de manera constante, es decir, flexoextensión, extensión, lógicamente por medio de las bandas. Ahorita más adelante voy a profundizar un poco sobre los ejercicios que pueden servir y bien. En esta parte tenemos una serie de ejercicios que pueden realizar los deportistas, tanto como para rehabilitación como para prevención de la lesión como tal. Tendemos como tal con la banda de resistencia, la flexión plantar con una goma elástica, lógicamente con la goma de resistencia. Posteriormente tenemos una flexión dorsal con la goma elástica, lógicamente, que son las que están en la parte izquierda. Adicional a eso tenemos en la parte derecha, nos ubicaremos de manera bipodal en una superficie inestable, bien sea una lenteja, bien sea una superficie plana, pero que le permita al deportista ubicarse, lógicamente, en los músculos tibiales anterior y gastrocnemios, adicional a eso como lo es el core, para que estabilice y evite así desplazarse de un lado a otro. Misma idea, con una posición unipodal en la misma superficie, bien sea plana o inestable, valga la redundancia. Adicional a esto tendremos también ejercicios que pueden aplicar en cuanto al trabajo neuromuscular, como lo es el de abajo, en donde por medio de pequeños saltos y desplazamientos pliométricos también ayudará a que el deportista, por medio de órdenes, siga su recuperación o por lo contrario, no recuperación, sino que evite como tal la prevención de la lesión del tobillo. En este orden de ideas, las medidas preventivas, según lo que nos dijo el artículo, el uso de corsé o esparadrapo a la hora de pues, disputar un juego o ponerse el guayo antes de, no tiene como tal una evidencia amplia en cuanto al beneficio por medio de el tema de la propiocepción. Es decir, si yo me vendo o me vendo con esparadrapo, valga la redundancia, no tiene ninguna evidencia de beneficio en cuanto a la propiocepción, es decir, a los saltos y demás. De lo contrario, la actividad con estas bandas y con esta serie de protecciones en el tobillo pueden ayudar a diferentes cosas, pero no en la propiocepción. Otro tema importante que nos encontramos es que la coordinación y el equilibrio son entrenamientos de suma importancia porque previenen los esguinces de tobillo frecuentes y lógicamente nos evitan un esguince de tobillo porque fortalecen toda la parte que estabiliza como tal esta articulación. Bueno, como tal en este recuadro lo tomamos de uno de los artículos que utilizamos. Es una recomendación que brindan ellos para que el deportista progresivamente regrese al trabajo y al deporte, lógicamente. En nuestro caso, en las primeras 2 semanas, tendríamos una limitación subjetiva o de gravedad, en donde vamos a trabajar mayormente sentado, que no exceda los 10 kilos de levantar el peso, lógicamente. Límite de pie y posición para caminar en las superficies desiguales, lo que anteriormente recomendamos como ejercicios, en este caso se ven aplicados. Bien, de 3 a 4 semanas, en el mismo recuadro, regreso al trabajo completo y al deporte dependiendo de los requisitos de la tarea. ¿Listo? Tiene que ser de manera muy progresiva, porque si yo voy a activar de una vez a mi deportista y recién salió de una lesión, pues lo más probable es que esté propenso a sufrir de la misma lesión y adicional a eso que ya no sea un grado 1, sino que sea un grado 2 o grado 3. Y no queremos eso. La ruptura parcial o total del ligamento en cuanto al trabajo mayormente sentado, no exceder los 10 kilos de peso, límite de pie y posición para caminar en las superficies desiguales, ¿vale? Ahora, este recuadro nos arroja una serie de consejos y trucos generales para poder tenerlos en cuenta. Los voy a leer a continuación, basándonos en el artículo que tomamos, ¿vale? Rehabilitación por fase centrada en tareas específicas del trabajo, o sea, en tareas específicas del deporte como lo es fútbol. Progresión programada de las actividades laborales, evaluación de fortalecimiento del trabajo y la capacidad funcional, reconocimiento de aspecto emocional de la situación y participación de un médico o un terapeuta ocupacional. Todo esto lo recomienda el artículo Bauberg del año 2018, ¿vale? Y como anteriormente lo mencionamos, la idea siempre va a ser es ofrecerle al deportista técnicas para que evite la lesión. Y si la tiene, pues
recurrir nosotros como entrenadores a un fisioterapeuta, a un profesional que tenga un poco más de conocimientos en el área. En cuanto a las medidas preventivas, como anteriormente lo mencionamos o lo mencioné, en los ejercicios del entrenamiento neuromuscular como propiocepción ha mostrado un efecto positivo hacia la prevención y recuperación, tomado del artículo que anteriormente les dije, y los ejercicios supervisados que se centran en la variedad de ejercicios como la propulsión, la fuerza, la coordinación y la función, condicionarán un retorno más rápido a la labor del deportista. Nuestra parte bibliográfica. Así concluimos pues la reunión. Agradecemos a todos pues la atención prestada.